Había estado en misiones por todo el mundo, pero lo que me ocurrió en esta, está más allá de lo que la mente humana puede procesar. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. El frío era insoportable. No importaba cuántas capas de ropa térmica lleváramos, el viento cortaba como navajas afiladas, atravesando el aislamiento de nuestros trajes como si no existiera. Las ráfagas heladas nos golpeaban con fuerza, levantando pequeños torbellinos de nieve a nuestro alrededor. Alaska en invierno era un infierno blanco. Pero aquel lugar, ese rincón maldito de la tundra, era peor. Avanzábamos con paso firme, pisando con cautela sobre la superficie congelada. Nuestro equipo, un escuadrón de 6 soldados de operaciones especiales, había sido enviado en una misión de reconocimiento para investigar la desaparición de otro escuadrón que había partido días antes. No se habían recibido más comunicaciones de ellos. La última transmisión había sido una petición de evacuación repentina, cortada por interferencias y seguida de un silencio absoluto. La base Fort Eden, nuestro destino, se alzaba como una silueta oscura en el horizonte. Una estación militar olvidada, aislada del mundo en una región donde el sol apenas se asomaba en invierno. Pero cuando llegamos, no había nadie. Las luces estaban encendidas. Las puertas abiertas. Había signos de actividad reciente, equipo tirado en el suelo, tazas de café aún humeantes en las mesas de la sala de mando. Pero no había ni un alma. Algo andaba mal. Manténganse alerta, ordené con voz firme, ajustando mi fusil. Después de un reconocimiento por la base y de haber encontrado signos de que a los anteriores ocupantes le había ocurrido algo siniestro, nos reagrupamos y seguimos avanzando en formación cerrada, dejando atrás la base, seguimos las huellas que encontramos en la nieve. Afuera, la noche se cernía sobre nosotros, y la aurora boreal danzaba en el cielo como una maldición fluorescente. Su resplandor verdoso teñía el hielo y proyectaba sombras alargadas y distorsionadas en la nieve. Y entonces, lo vimos, una grieta descomunal se abría en la tundra, extendiéndose como una herida abierta en la tierra. El hielo y la roca parecían haber sido arrancados a la fuerza, dejando un abismo de oscuridad insondable. El aire que salía de allí era denso. Una niebla negra se elevaba lentamente desde sus profundidades, expandiéndose en el viento como un organismo vivo. El hedor que emanaba era insoportable, una mezcla sofocante de carne podrida y azufre, como si algo muy antiguo se estuviera descomponiendo en las entrañas de la tierra. Nos detuvimos al borde, con los fusiles listos. «Sargento, mire esto», dijo González, nuestro rastreador, iluminando el suelo con su linterna. Pequeñas manchas rojas esparcidas por la nieve, seguidas de huellas de botas que llevaban hasta la grieta. Pero no había ninguna de regreso. «¿Qué demonios pasó aquí?», dijo Viso, el encargado de demoliciones, inspeccionando el terreno. No tuve tiempo de responder. Desde el interior de la grieta, algo sonó en la oscuridad. Un sonido bajo, lejano, como un eco distorsionado de clics y gruñidos. El ruido era antinatural, mecánico, pero con una cualidad orgánica, como si algo vivo se comunicara en un lenguaje que no entendíamos. Nos paramos en el acto. La radio en mi chaleco parpadeó con interferencias. Una estática ligera vibró en el auricular, seguida de un chasquido. Clic, clic. Gruñido. El sonido se repitió. Más cerca esta vez. Desde la niebla. Nos miramos entre nosotros. Nadie decía nada, pero todos teníamos la misma pregunta en la mente. ¿Qué demonios era eso? El rastreador tragó saliva y ajustó el agarre de su rifle. Ese sonido no es natural. El demoledor apuntó su linterna hacia el interior del abismo, pero la niebla devoró la luz por completo. No se reflejaba en las paredes ni en el suelo. Era como si la grieta no tuviera fondo. La ráfaga de viento que sopló después trajo consigo un murmullo lejano. No un murmullo. Un susurro. El estómago se me revolvió. Algo estaba allá abajo. El equipo comenzó a retroceder instintivamente. Pero la orden de descender ya había sido dada. Y no podíamos ignorarla. Me forcé a respirar hondo.
Somos soldados de élite. No dejamos hombres atrás. Si había alguna posibilidad de que el escuadrón desaparecido aún estuviera vivo allá abajo, teníamos que averiguarlo. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Pero en el fondo de mi mente, una pequeña voz me decía lo que mi entrenamiento me obligaba a ignorar. No bajen. No bajen. Empezamos los preparativos para bajar por la grieta, llevando con nosotros todo lo necesario. La cuerda vibraba bajo mis guantes mientras descendíamos lentamente al abismo. El anclaje resistía el peso de nuestros cuerpos, pero la presión en mi pecho no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Era puro instinto. Algo dentro de mí me decía que no siguiéramos bajando. La niebla negra nos rodeaba, envolviéndonos con una densidad sofocante. Era diferente a cualquier bruma natural. No se disipaba con el viento ni reaccionaba a nuestras luces. Parecía moverse por sí misma. A cada metro que descendíamos, el hedor se hacía más insoportable. Azufre, carne podrida. Un olor que se pegaba a la garganta, que entraba en los pulmones como una advertencia primitiva. ¿Cuánto falta?, preguntó Viso, su voz apenas se oyó en el canal de comunicación. Miré el altímetro, 120 metros. La grieta era mucho más profunda de lo que los satélites habían registrado. La luz del exterior era solo un tenue reflejo lejano en la bruma. Abajo, en la penumbra, comenzaban a aparecer estructuras. ¿Estás viendo esto?, dijo González. Asentí. Lo que se extendía ante nosotros no era roca natural. Eran ruinas. Aterrizamos sobre un suelo pulido. Nuestras botas sonaron en la piedra antigua. Encendimos los focos. La luz reveló estructuras ciclópeas, monolitos tallados con patrones que el tiempo apenas había desgastado. Las inscripciones cubrían los muros, líneas en espiral que parecían moverse cuando los observabas demasiado tiempo. No eran de ninguna cultura humana conocida. Dios, dijo el rastreador. Pero no fue el descubrimiento arqueológico lo que nos dejó sin palabras. Eran los cuerpos. El escuadrón desaparecido estaba allí. O lo que quedaba de ellos. Había torsos abiertos, expuestos como en una carnicería. Las extremidades habían sido arrancadas con precisión quirúrgica. La piel colgaba en franjas simétricas, los huesos estaban pulverizados, convertidos en polvo. Esto no lo había hecho un animal. Esto lo había hecho algo inteligente. El demoledor se inclinó y tomó el transmisor de radio de uno de los cuerpos. Lo encendió. Estática. Y entonces, entre la interferencia, se coló de nuevo ese sonido. Clic, algo nos estaba observando. El sonido sonó en la caverna. Bajo. Distante. No venía de la radio. Clic, clic. Gruñido. González dio un paso atrás, levantando su rifle. La luz de su linterna tembló cuando sus manos comenzaron a sudar. ¿De dónde viene ese ruido? Clic, clic. El sonido se multiplicó. No venía de un solo punto. Era un eco. No. Eran varios y venían de todas partes. Las sombras se movieron. Formación de combate, grité. Y de repente la niebla cobró vida. De entre la oscuridad emergieron criaturas humanoides, la piel negra translúcida, con cuerpos musculosos y sin ojos. Se deslizaban entre las sombras con una agilidad antinatural, como si flotaran en el aire. Como si fueran parte de la niebla misma. Y entonces atacaron. ¿Habrán fuego? La caverna estalló en una lluvia de balas. Las ráfagas de nuestros rifles iluminaron la penumbra con destellos intermitentes. Las balas impactaron en sus cuerpos, pero no se detenían. El rastreador gritó cuando una de las criaturas saltó sobre él. No tuvo tiempo de reaccionar. Una garra lo atravesó de lado a lado, levantándolo del suelo, y lo partió en dos. Viso intentó correr, pero otra criatura lo agarró por el tobillo y lo arrastró a la negrura. Su grito se perdió en la niebla. Uno a uno,
Mis hombres fueron desapareciendo en la oscuridad sin que pudiera hacer nada. Los disparos y los gritos quedaron atrás. Solo quedaba yo y corrí sin pensar, sin saber si en mi desesperación me estaba adentrando más en esa niebla. El aire helado me quemaba los pulmones, pero no podía detenerme. Las criaturas se movían detrás de mí sin hacer ruido, no dejaban huellas, no proyectaban sombras, no sabía de dónde salían, las sentía por todas partes. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Corrí hasta que mis piernas se entumecieron, mi linterna parpadeó, la batería se estaba agotando. Entonces me di cuenta de lo peor, la oscuridad era su dominio. Mi cabeza daba vueltas, me costaba respirar. Mi espalda estaba pegada contra la piedra fría de una de las ruinas. La linterna en mi chaleco seguía parpadeando y cada vez que su luz titilaba, sentía que algo se movía acercándose. La niebla negra se retorcía a mi alrededor, moviéndose con una fluidez antinatural. Dentro de ella, las criaturas se acercaban. Las veía en la penumbra. No tenían ojos, pero sabía que me observaban, esperaban el momento de abalanzarse sobre mí. Uno de esos seres emergió de la bruma con lentitud sin prisa, sabía que no tenía dónde ir. Su piel negra translúcida reflejaba mi linterna en destellos aceitosos. Avanzó un paso. Luego otro. Mi pulso se aceleró. Y entonces, la linterna parpadeó de nuevo. El monstruo se abalanzó. Rodé hacia un lado, sintiendo como el aire fue cortado por sus garras justo donde mi cabeza había estado un segundo antes. Mi linterna golpeó el suelo y rodó lejos. La oscuridad cayó sobre mí. Iban a acabar conmigo. Mi radio emitió un sonido bajo. Un chasquido de estática. Las criaturas se detuvieron. Por un segundo, solo un segundo, supe que algo había cambiado. Apreté el dispositivo contra mi pecho, con la respiración entrecortada. Mi pulgar rozó el dial de frecuencia y giré el botón de volumen. La interferencia creció. Los monstruos se retorcieron dentro de la niebla. Sus gruñidos se transformaron en chillidos de agonía. No soportaban las ondas de radio, mi corazón dio un vuelco. De inmediato, busqué en mi chaleco la última baliza de emergencia. Tenía un transmisor de alta frecuencia. Podía usarla. Saqué el dispositivo con manos temblorosas, lo encendí y lo ajusté al máximo. El pitido agudo perforó la caverna. Las criaturas se arquearon en el aire, estremeciéndose como si sus cuerpos estuvieran ardiendo. Retrocedieron. Tenía una oportunidad. La cuerda de ascenso estaba cerca, desde mi posición podía verla como oscilaba ligeramente sobre el vacío. Corrí como alma que lleva el diablo. Pero las criaturas se recuperaron. Una de ellas saltó sobre mí, aterrizando a escasos centímetros. Sentí el golpe del impacto en el suelo y el olor fétido de su piel. Me levanté a trompicones y corrí hasta la cuerda por la que habíamos bajado. Mis manos se cerraron alrededor de la cuerda y comencé a subir. Mi mano fue directa a mi pistola. Apunté al mosquetón que sujetaba la cuerda, y disparé. El metal cedió con un chasquido seco, y la cuerda cayó justo cuando me lancé hacia afuera. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Las criaturas gritaron, furiosas. Escuché sus garras arañando la piedra, intentando subir para alcanzarme. Cuando llegué a la superficie, el viento helado me golpeó con fuerza. Miré hacia abajo para asegurarme que las criaturas no podían subir. El fondo de la grieta se veía negro, sin señales de lo que la oscuridad escondía. Nunca había sentido tanto alivio, saqué una bengala de emergencia y la encendí. El resplandor rojo iluminó la tundra. Minutos después, un helicóptero de reconocimiento apareció en el horizonte, mi cuerpo empezó a relajarse. Me rescataron. Me llevaron a una base militar, donde me interrogaron, y curaron mis heridas físicas. Fort Eden fue sellado. Los altos mandos negaron todo. La grieta fue destruida, la base cercana desmantelada, no dejaron nada. Oficialmente, nunca encontramos nada. Pero yo sé la verdad. Semanas después,
Revisé los mapas de la región sabiendo que si una grieta se abrió una vez podría volver a abrirse. Las criaturas no estaban encerradas. Estaban esperando. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.